Datos que aprenderás hoy sobre la diabetes. La diabetes se describió hace más de 3.000 años. Los antiguos egipcios ya habían registrado una enfermedad caracterizada por orina dulce y pérdida de peso. Incluso se diagnosticaba oliendo o probando la orina. 2. Durante siglos se creía que la diabetes era una enfermedad de ricos. En el siglo XIX se observó que las personas con mayor consumo de azúcar y carbohidratos refinados, que eran alimentos caros en ese tiempo, desarrollaban más la enfermedad. 3. Antes de descubrir la insulina, la única cura era dejar casi de comer. Entre 1910 y 1920, los médicos trataban la diabetes con dietas de 300-500 calorías al día, lo que literalmente hacía que el paciente muriera lentamente de hambre para poder sobrevivir unos meses más. 4. La insulina se descubrió en 1921 y cambió la historia de la medicina. Fue uno de los descubrimientos que más vidas ha salvado en el mundo. Antes de la insulina, la esperanza de vida de un niño con diabetes tipo 1 era de 1 o 2 años como máximo. 5. Fue una de las primeras enfermedades donde se demostró que el estilo de vida marca la diferencia. Estudios en los años 90 mostraron que más del 80% de los casos de diabetes tipo 2 se pueden prevenir con alimentación adecuada, actividad física y control de peso. Eso cambió la forma en que se entendía la medicina preventiva. 6. Se considera una de las epidemias silenciosas del siglo XXI. En 1980 había 108 millones de personas con diabetes en el mundo. Hoy son más de 530 millones y se estima que en 2050 llegará a casi 800 millones. Muchas de ellas no saben que la padecen. Gracias. Estudié medicina y cirugía en la Universidad de San Carlos. Inicié en 1978 y terminé a principios del 1984. Posteriormente inicié la especialización en cirugía de 1984 a 1988. Hice estudios con la Universidad de Tel Aviv en Israel en 1989. Luego participé en diferentes cursos y fui a una maestría en farmacología clínica con la Universidad Mariano Gálvez en el año 2000-2001. Posteriormente realicé estudios en la Universidad de Barcelona, la Universidad Complutense de Madrid, ya relacionados directamente al tratamiento del pie diabético y abordaje quirúrgico del pie diabético. Y los últimos estudios que realicé fueron con la Universidad Francisco Marroquín, una maestría en diabetes y en enfermedades metabólicas. ¿Qué le motivó a especializarse en el pie diabético? Fue la tristeza, la angustia, el dolor. Ver pacientes, su sufrimiento, su rostro, su expresión en ellos, su familia, cada vez que era necesario efectuar una amputación. Siendo estudiante de la especialización de cirugía, lo vi muchas veces. Y lamentablemente, pues, el pie diabético ha sido uno de los aspectos de la medicina y de los problemas de salud pública que ha ido quedando relegado a un segundo plano. Entonces, no existían estudios ni métodos en esa época, estamos hablando de hace 40 años, que ayudaran a evitar amputaciones mayores. En esa época, yo me preguntaba y le preguntaba a mis maestros, mira, ¿por qué razón? Si la gangrena está en 1, 2 o 3 dedos, ¿por qué se amputa arriba de la rodilla? Y me decían, fíjate que se amputa un dedo, luego el otro, luego medio pie, después abajo de la rodilla y finalmente arriba. Aún así, cuando yo terminé la especialidad de cirugía, empecé a investigar, a buscar
alternativas, a tratar de averiguar por qué ocurría eso. Y entonces me di cuenta que había médicos en otros países que también estaban haciendo lo mismo, buscando la manera de evitar amputaciones mayores y tratando de reducir al mínimo la pérdida. Y eso me motivó a mí a dedicarme a esta especialidad. La diabetes comienza cuando el cuerpo deja de luchar y no puede más después de los 30, 40 o 50 años. Hay países que sus índices de diabetes son muy altos y países en los cuales los índices son más bajos. Aun cuando los factores genéticos tienen una gran importancia, porque se ha demostrado de que sí existe un factor genético que predispone a tener diabetes. También la enfermedad se puede desarrollar por hábitos. El cambio en el estilo de vida de los últimos 50 años, las comidas rápidas, las bebidas gaseosas, el consumo altísimo de azúcares refinados que se ha ido incrementando conforme la industria de alimentos se ha ido desarrollando y extendiendo, todos esos factores inciden en que eventualmente los sistemas de control del cuerpo empiecen a fallar. Y es ahí donde aparece la diabetes. ¿Cómo comienza en los niños la diabetes? ¿Será porque desde niños les pusimos en sus loncheras siempre jugos, galletas y no lo adecuado? Desde ahí empieza. De hecho, en la actualidad se está procurando disminuir el contacto de niños en sus primeros años de vida con azúcares refinados. Se está procurando lograr esa meta. ¿En qué forma empieza el descontrol del azúcar en el cuerpo? Lo que sucede es que esos niveles elevados de azúcar circulando en el cuerpo, en realidad empiezan a generar factores inflamatorios. En medicina se habla de derivados finales de la glicación, y esos factores inflamatorios lo que van a provocar es daño a todas las células en el cuerpo. O sea, la diabetes es una enfermedad que le va a afectar el cerebro, va a causar problemas cognitivos, va a causar infartos cerebrales, va a causar trombosis cerebral, infartos cardíacos, alteraciones en las arterias que llevan circulación a todos los órganos del cuerpo, va a inflamar los riñones, los ojos. En los ojos sabemos que generan cataratas, retinopatía, y asociada a la retinopatía están las hemorragias subretinianas, desprendimientos de retina, ceguera. Gran cantidad de personas que van a instituciones por ceguera son personas con diabetes. Afecta también los músculos, los huesos. La inflamación a los músculos con el tiempo lleva a que haya deterioro de la masa muscular. Entonces se produce sarcopenia. En medicina le llamamos sarcopenia. La gente se siente cansada, se siente débil, va perdiendo fuerza. La neuropatía afecta a nivel gastrointestinal, como que se tratara de una gastritis severa, provoca estreñimiento o constipación. Afecta también los sensores de los pies, las piernas, las manos, los oídos. Entonces, realmente los efectos del azúcar circulando en concentraciones muy altas en sangre va a afectar todos los sistemas. Y al final llegamos al tema principal de hoy, al pie diabético. ¿Qué es el pie diabético? El pie diabético, como se define en medicina, es un pie que sufre infección debido a la predisposición que ha generado la diabetes en las estructuras del pie. El pie tiene una estructura ósea, un esqueleto óseo, tiene ligamentos, músculos y aponeurosis, capas de tejido celular subcutáneo, piel y faneras, o sea, por ejemplo, las uñas. Todos esos elementos forman una estructura maravillosa, maravillosa. Imagínese usted que usted camina, corre, salta, maneja su vehículo, hace trabajos artesanales apoyados en sus pies. Y esos pies tienen una estructura tan perfectamente desarrollada que pueden soportar
150, 170 libras de peso en el caso de los varones, 130, 140 en el caso de las mujeres, o un poco más. Y el diseño es perfecto. Todos los movimientos que representa. ¿Qué ocurre? La diabetes va deteriorando ligamentos, músculos, huesos, circulación. Y ese deterioro progresivo de las estructuras eventualmente llega al punto en el que hay una ruptura. Ahí entra la infección y la infección empieza a destruir. Y ahí estamos hablando de un pie diabético. Si tiene diabetes, probablemente también tenga preguntas. Vea esta serie de 7 partes para obtener respuestas que lo ayudarán a comenzar a vivir bien con diabetes. Su mamá tenía razón. La alimentación saludable es la base de la buena salud. Pero, ¿qué es la alimentación saludable? Es comer alimentos nutritivos en cantidades que fomenten mejor salud y bienestar. Y eso tiene un gran efecto en el manejo de la diabetes. Podría pensar que comer alimentos saludables es difícil, pero con un plan de comidas no tiene por qué serlo. Un plan de comidas es una guía de cuándo, qué y cuánto comer para obtener la nutrición que necesita y al mismo tiempo mantener sus niveles de azúcar en la sangre dentro de los valores deseados. Su equipo de cuidados de la salud puede ayudarlo a crear un plan de comidas que se ajuste a sus metas, gustos, estilos de vida y los medicamentos que esté tomando. También lo ayudará para que usted se fije objetivos realistas como comer más frutas y verduras. Se familiarice con los tamaños de una porción. Aprenda a entender las etiquetas de los alimentos. Coordine el horario de sus comidas y sus medicamentos. Y cuente los carbohidratos que consume para entender mejor cómo afectan sus niveles de azúcar en la sangre. Cuando cree su plan de comidas, trate de hacer pequeños cambios para comer más vegetales sin almidón de distintos colores, como vegetales de hoja verde, zanahorias, tomates y pimientos, proteínas magras, pescado, pollo, pavo, huevos, frijoles, frutos secos y tofu, grasas saludables, como el aceite de oliva y aguacate, frutas, manzanas, naranjas y bayas. Mientras come más de eso, tome medidas para comer menos dulces, gaseosas y postres, carnes procesadas con alto contenido de grasa como costillas, tocino y salchichas, papitas, papas fritas y otros refrigerios salados fritos. Todos los alimentos y bebidas pueden afectar los niveles de azúcar en la sangre, la presión arterial, el colesterol y el peso. Por eso es tan importante elegir lo que come. ¿Cómo se descifra? Una forma es anotar lo que come para que pueda comenzar a ver patrones. Eso lo ayudará a decidir si necesita hacer cambios. También puede usar la etiqueta de información nutricional para tomar decisiones saludables. Las etiquetas hacen que sea más fácil comprar alimentos similares. Planifique sus comidas de manera que se ajusten a sus necesidades de salud, gustos, presupuesto y horario. Sí, toma un poco de tiempo, pero vale la pena. ¿Qué síntomas indican un posible pie diabético? Hay muchos síntomas que se relacionan al efecto de diabetes, varias etapas. En la primera etapa, a veces no lo notan. El pie disminuye la producción de humedad, la producción de grasa. Se empieza a resecar la piel porque ya hay daño al sistema autónomo. Ahí no representa mayor molestia para la persona. Pueden empezar a surgir molestias como sensaciones de piquetazos, ardor, zonas de adormecimiento, rigidez, dolor. Por ejemplo, el dolor en los talones es uno de los elementos que a veces se deja por un lado pensando que se trata de un espolón calcáneo o una simple tendinitis, pero realmente en las personas que tienen diabetes es una señal de que ya hay actividad de inflamación en el pie. ¿Cuál es la prueba
para detectar un posible pie diabético? El examen de pie diabético tiene diferentes aspectos. Uno, la observación. Se revisa el pie, se revisa que todos los ejes de los dedos, el tobillo, estén debidamente alineados. Se observa si hay algunas desalineaciones que sugieran ya un proceso degenerativo. Se observa la piel, que haya integridad de la piel, si hay lesiones, si hay infecciones por hongo, si están apareciendo manchas o máculas de color marrón en la piel. Se observa cambios en las uñas. Las uñas tienen la característica de que por ser fabricadas en una matriz en la base de los dedos, esa matriz recibe concentraciones altas de azúcar como todas las células, y la uña de por sí ya trae algunas concentraciones de glucosa. Los hongos se alimentan de azúcar. Entonces, cuando se observan las uñas en las personas con diabetes, pueden estar engrosadas, pueden tener cambios de color, pueden tener líneas de diferentes colores, y eso ya es señal de que están colonizadas por hongos. Luego, se pasa a la evaluación de la circulación. La sangre es la vida de la carne, está escrito. Y entonces encontramos de que los elementos que llevan sangre con oxígeno y nutrientes a los pies, como a todos los órganos del cuerpo, son las arterias. Cuando desaparecen los pulsos arteriales o disminuyen los pulsos arteriales en ciertas regiones del pie, que es parte del examen que efectuamos, nos damos cuenta de que ya hay deterioro circulatorio. Medimos la presión en el tobillo, la presión en la pantorrilla. En algunos casos es necesario medir la presión también a nivel de los muslos, y entonces determinamos si hay reducción de las presiones arteriales en los pies. Medimos el oxígeno en los dedos de los pies también. Cuando ya no se detecta oxígeno, estamos viendo una situación crítica, una situación muy grave. Entonces, ese es uno de los elementos. Y luego viene la evaluación de sensibilidad. Existen unos filamentos que se utilizan para determinar si la persona está perdiendo sensibilidad superficial. Entonces, como le digo, el examen es bastante completo. Evaluamos circulación y aspectos neurológicos y aspectos puramente físicos del pie. ¿Cómo hacer un autoexamen de los pies? Todos los días, al cambiarse de ropa, cambiar calcetines, después de la ducha, observar los pies. El color normal de los pies tiene que ser rosado. Si está rosado, quiere decir de que está recibiendo suficiente oxígeno. Si se mira un color más oscuro, que nosotros le llamamos cianosis, significa de que la cantidad de oxígeno circulante en los pies está disminuida. Entonces, el autoexamen es un elemento importantísimo, porque es la propia persona la que va a decir, bueno, ¿por qué tengo el dedo de este color? Está diferente a los otros. ¿O por qué tengo el pie un poco morado? Mejor voy a que me revisen. Por aspectos económicos, aspectos laborales y de disponibilidad de recurso profesional también, es difícil decir, mire, cada 3 meses pase y hágase su evaluación. No seríamos suficientes los médicos en Guatemala para poder estar haciendo sus exámenes, pero sí recomendamos el autoexamen, y cuando lleguen a consulta con quienes trabajamos en pie diabético, en diabetes, pues siempre pedir una revisión. Eso es muy importante. ¿Qué medidas preventivas pueden usar las personas que pueden desarrollar un pie diabético? Lo primero, ya lo mencionamos, la revisión. Luego, asegurarse de que los pies no conserven humedad, secarlos muy bien. De preferencia, porque también según el clima, las latitudes donde se viven, el calzado puede ser diferente. Hay quienes usan calzado abierto, sin calcetas o calcetines, y eso los predispone más a sufrir lesiones. Hasta donde sea posible, después de secar y revisar bien los pies, utilizar calcetas, calcetines, calzado cerrado. El calzado idealmente debe de ser cómodo, el ajuste correcto, no muy flojo, no apretado.
Si al quitarse el calzado se observan zonas enrojecidas o inflamadas, es necesario revisar ese calzado y ver si es posible un cambio. Luego, siempre revisar el calzado antes de ponerlo. Hemos encontrado casos de personas que accidentalmente cayó una tachuelita o un pedazo de metal o una piedra y como han perdido sensibilidad, no se dieron cuenta que les estaba causando una lesión, y una lesión, por mínima que sea, se puede convertir en una situación muy grave. Porque a personas con diabetes les cuesta un poco más cicatrizar sus heridas. Sí, esa es muy buena pregunta. Cuando se estudia, por ejemplo, los glóbulos blancos, que son los glóbulos de defensa, y los niveles de glucosa o azúcar han permanecido altos por mucho tiempo, los glóbulos blancos reaccionan muy lentamente. Muy lentamente. Es como que tuviera un freno. La función del glóbulo blanco es migrar con rapidez al sitio donde hay inflamación o infección y atacar las bacterias, atraparlas, prácticamente tragarlas y destruirlas. En pacientes con diabetes mal controlada, los glóbulos blancos son muy lentos y les cuesta tragar las bacterias y, por supuesto, destruirlas. Entonces, eso hace que las bacterias tengan tiempo de reproducirse y destruir tejidos. Hay una depresión del sistema inmune. Y luego los procesos de cicatrización. Las células encargadas de los procesos de cicatrización también reducen su función por efecto de los niveles prolongados de azúcar elevado. ¿Cuál es la importancia entonces del control glucémico? Importantísimo. Esa es la clave que puede hacer la diferencia entre sufrir complicaciones o no sufrirlas, o que las complicaciones puedan aparecer levemente en una etapa muy tarde de la vida. Una persona que mantiene niveles muy altos de glucosa por diabetes mal controlada o por consumo de carbohidratos de absorción rápida en altas cantidades todos los días, va a desarrollar complicaciones en los ojos, el corazón, en los riñones, en la circulación, muy pronto. Y todas esas células que han sufrido ese proceso inflamatorio continuo con su deterioro van a estar muy frágiles. Entonces van a sufrir todas las complicaciones. Si mantienen buen control de la glucosa, las células no van a sufrir ese daño y entonces las complicaciones o no aparecen o aparecen más leves. ¿Cuáles son los niveles de azúcar aceptables para un diabético y cuáles serían los niveles en donde ya hay un riesgo? En términos generales, se considera que la glucosa normal está entre 70 y 110, una glucosa normal. Sin embargo, las personas que están en tratamiento de diabetes, debido al efecto de los medicamentos, que puede tener un efecto de muchas horas, también corren riesgo de sufrir hipoglicemias. Entonces se procura de que esas personas se encuentren entre 90 y 140 miligramos. Ese es un nivel seguro en el que el daño a los tejidos no va a tener una progresión significativa. Arriba de 200 ya hay mucho efecto nocivo en el cuerpo. ¿Cuáles son los tratamientos más comunes o ideales para el tratamiento del pie diabético? Para lesiones o úlceras en pie diabético dependen del grado de afección. A nivel mundial, muchos países, investigadores en diferentes países han desarrollado sus propias clasificaciones. En América, Europa, Estados Unidos, es bastante común una clasificación que se llama Mejit-Wagner. Y eso clasifica en 6 niveles el grado de las lesiones en el pie, yendo de 0 hasta 5, ¿verdad? De 0 a 5, el 0, 1, 2, 3, 4, 5.
Los niveles 0, 1 y 2, básicamente lo que se debe hacer es mantener limpia la herida y, de ser posible, ir poniéndole algunos medicamentos para estimular los procesos de cicatrización. Buen control de la diabetes, buen control de la circulación, limpieza de la herida y la curación correspondiente. De esa manera se puede llevar el proceso progresivamente hasta una cicatrización total. Ahora, cuando ya se trata de lesiones en los grados 3, 4 y 5, ahí estamos hablando de procesos ya con infecciones profundas que están afectando diferentes profundidades dentro del pie, en algunas incluso en los huesos. Y entonces ahí el tratamiento ya es un tratamiento especializado en centros especializados para poder contener esas infecciones y la destrucción que traen. ¿Cuáles serían las medidas a seguir por una persona con diabetes y prevenir el pie diabético? En las personas con diabetes que tienen un riesgo tan alto, las medidas que se deben tomar deben ser mucho más rápidas y más intensas que en otros casos. Preferencia, sí, porque encontramos también muchos casos que se automedican, pero eligen mal el medicamento o en las dosis inadecuadas. Y a veces pierden meses, semanas en un proceso que va deteriorándolos. ¿Qué papel juega la educación de los pacientes diabéticos para prevenir complicaciones? Yo soy miembro representante de Guatemala en una asociación mundial que se llama DFUT Internacional. El DFUT Internacional se fundó ya por el año 2017 entre médicos de España y de Bélgica y Francia y otros países cercanos. Y la intención era poder compartir información sobre qué se está haciendo en cada país para tratar el pie diabético y compartir información para que podamos nosotros también tener acceso a nuevas tecnologías, nuevas técnicas de tratamiento. Encontramos que en casi todos los países es raro que salud pública tenga políticas dirigidas a la prevención del pie diabético. Y uno de los aspectos en los que estamos trabajando, y yo le agradezco mucho esta entrevista precisamente por eso, porque estamos tratando de encontrar mecanismos para que las personas a nivel de cada país sepan de la existencia de esta enfermedad, sepan de la existencia de estos riesgos y sus consecuencias. Y ese es uno de los trabajos y las metas que se siguen con DFUT Internacional. ¿Cuáles serían las alertas tempranas para una persona que podría padecer de diabetes? La diabetes tiene varias etapas. En las primeras, silenciosa. Hay diabetes, niveles anormales de glucosa en sangre, pero no ha llegado a causar daños de magnitud que puedan generar síntomas, que la persona pueda notarlas. A veces se descubre por una situación puramente incidental. Pero eventualmente va a empezar a dar síntomas. Ya lo famoso que mucha sed, comer con mucha frecuencia, pérdida de peso, malestar general, debilidad, ya son manifestaciones de una segunda etapa de la enfermedad. Lo importante es esto: si sabemos que en nuestra familia ha habido padres, abuelos, tíos, hermanos con diabetes, ya sabemos que existe un factor genético que nos predispone al riesgo. Una evaluación de glucosa que en muchos lugares la hacen y es muy económica, puede servir para saber cómo estamos. Entonces, hay instituciones en Guatemala que precisamente hacen jornadas e incluso en lugares públicos hay mediciones de glucosa a veces gratuita, para que de repente la persona pase, se mida y dice, bueno, estoy en 90, estoy bien,
estoy 190, 200, mejor me voy a chequear, ¿verdad? ¿Qué avances hay al día de hoy en el tratamiento del pie diabético? Ahí se ha avanzado bastante, sobre todo en los últimos años. Los filamentos para evaluar sensibilidad, los equipos para poder determinar cómo se encuentra el sistema circulatorio, desde ultrasonidos Doppler, arteriografías. Bueno, hay una infinidad actualmente de medios, aunque los costos a veces son difíciles de acceder. Lo más económico es la evaluación circulatoria de presiones, pulsos. Ese es un indicador que en manos expertas permite predecir exactamente cuál va a ser la situación de la persona. ¿Qué nos puede hablar acerca de los monitores continuos de glucosa? Y esa es una tecnología también reciente. Se llama monitor continuo de glucosa. Nosotros en mis clínicas pues tenemos el servicio de colocar monitores. Es maravilloso porque se coloca un sensorcito y la aplicación ni siquiera provoca dolor. Hay de diferentes marcas y duraciones, entonces el sensor le está midiendo la glucosa cada minuto. En el caso nosotros tenemos uno que mide cada minuto y la información la traslada a su teléfono. Entonces usted toma su teléfono, elige la aplicación y usted puede observar cómo está su glucosa en ese momento. Algunos le dan la medición durante 15 días, otros una semana, y bueno, depende del equipo que sea adquirido, ¿verdad? Pero le sirve muchísimo porque también le indica cómo se está controlando. Puede usted observar el efecto de ciertas comidas. Dice, bueno, pero ¿por qué se me subió la glucosa si yo comí pollo frito, verdad? Y mi glucosa está bastante alta y eso no es dulce. Pero usted ya sabe de que X comida le va a causar más tendencia a tener más elevada la glucosa, y también le sirve para ver si las dosis de medicamentos, los efectos que tienen los medicamentos y en qué momento le conviene más tomarlos. Si una persona diabética usa estos medidores de glucosa y cambia sus hábitos alimenticios o deja algunos alimentos, es posible que pueda bajar su consumo de medicamentos. Sí, los cambios de alimentación ayudan mucho a reducir el consumo de medicamentos. Tenemos pacientes que han llegado utilizando 80 unidades de insulina al día y luego de un cambio en sus hábitos de alimentación usa solo 10 unidades. Entonces dice, bueno, pero ¿cómo es posible? De 80 bajó a 10 y está mejor controlado. Tiene menos dolor, tiene menos cansancio, tiene menos fatiga, duerme mejor. Y es porque el control adecuado, el cambio de alimentación, le permite tener esos resultados. Los monitores continuos de glucosa tienen otra característica muy interesante, y es que tienen alarmas que le indican el momento en que la glucosa baja más del nivel seguro o en el momento en que está bastante elevado. Así que es otra característica interesante de esos monitores. ¿Qué papel juega el estrés en una persona diabética? El estrés afecta bastante y vivimos en una sociedad en la que tenemos mucho estrés. Transportarnos todos los días, de ida, de regreso al trabajo, al estudio, delincuencia, las malas noticias, la mala administración, fuentes de estrés. El estrés demostradísimo, la glucosa se eleva. Entonces tenemos que buscar los mecanismos para poder aprender a controlar el estrés de alguna manera. ¿Cuáles serían sus últimas recomendaciones para aquellas personas que padecen de diabetes y los que no la han desarrollado aún? Hay diferentes elementos, pero el más importante es la alimentación. Esa es la clave.
Una persona que reduce los azúcares, las bebidas carbonatadas, aún bebidas que parecen inocentes, una limonada, una naranja, pero cargada de azúcar. Reducir el consumo de azúcar el diario les puede ayudar a disminuir o a retardar la aparición de la enfermedad. Hay estudios de 10,000, 15,000 personas en los que se tomó un grupo de 10,000, otro grupo de 10,000. Un grupo se hizo énfasis en cambios de alimentación, consumir menos azúcar, limitar el consumo de frutas, azúcares refinados que vienen mucho en pan, pasteles, batidos, etc. Y otro grupo que siguió con su alimentación normal, pero utilizando medicamentos. Entonces se encontró que quienes habían hecho ese cambio de alimentación, la diabetes habían pasado 10 años y no se había desarrollado, aun cuando tuvieran prediabetes en esa etapa. Entonces, el elemento más importante es la alimentación. La actividad física es importante, es muy importante. Mantener en movimiento todos los grupos musculares, tomarse unos 10, 15 minutos para hacerlo todos los días. Las personas de todas las edades les ayuda también bastante. Luego los ejercicios de resistencia. Demostrado, ejercicio de resistencia incrementa la masa muscular y cuando crecen las fibras musculares, también se aumenta el número de mitocondrias, que son los organelos que trabajan los procesos de energía. Mientras más mitocondrias, mejor metabolismo. Entonces, la intensidad de la diabetes se viene abajo y si todavía no hay diabetes, se frena, se evita. Así que el ejercicio de resistencia es tan importante como los ejercicios aeróbicos. Nosotros estamos, en este momento tenemos un solo centro médico del pie diabético. Está en la tercera calle, 6-43 de la zona 9, a pocos metros de la Torre del Reformador. Y trabajamos de lunes a sábado en horario de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Próximamente vamos a abrir una sede bastante más amplia, con mucha más capacidad, en la calzada Aguilar Batres y 35 calle, Galerías del Sur de la zona 11. En este programa sobre salud, queremos hacerte reflexionar y educarte sobre temas como este. La diabetes se ha vuelto tan común, pero solo el que la padece sabe lo difícil que es tenerla. Puedes prevenirla si haces pequeños cambios en tu alimentación. El Dr. Elliot Joslin, pionero en el tratamiento de la diabetes en el siglo XXI, escribió: «La diabetes no es el fin de la vida, sino el comienzo de una disciplina. Quien aprende a controlarla, aprende a vivir mejor que muchos que no la tienen».